Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley y Libertad. Yo soy Paola Borda y decidí crear este podcast con el objetivo de tratar temas relacionados con dos aspectos que son transversales a la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. Me refiero a los derechos y las libertades fundamentales. Los invito a visitar www.paolaborda.com. Allí ustedes podrán consultar la versión escrita de las investigaciones y de las síntesis que son la base de cada uno de estos episodios. A principios del 2020, España experimentó el mayor crecimiento y mayor número de casos de COVID-19 en Europa, muy por delante de países vecinos como Francia, por ejemplo. Por esa razón, España fue uno de los primeros países europeos en activar un régimen constitucional conocido como de crisis. Dicha decisión supuso el confinamiento de los ciudadanos en sus hogares, el cierre de las fronteras nacionales y la interrupción de las actividades económicas no esenciales. Por lo tanto, hoy analizaremos en detalle el primer estado de alarma declarado en España, que tuvo vigencia durante el periodo comprendido entre los días 14 de marzo de 2020 y 21 de junio de 2020. Para esto, en una primera parte, examinaremos de manera concisa los tres regímenes excepcionales previstos en el derecho español, es decir, el estado de alarma, pero también el estado de excepción y el estado de sitio. Esto nos permitirá precisar su definición, su duración, el procedimiento para declararlos, las normas que los regulan y mencionar los principios y elementos jurídicos que les son comunes. Posteriormente, en una segunda parte, examinaremos en detalle el estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020. Para ello recordaremos de manera breve el contexto histórico, es decir, el estado de alarma de 2010 declarado en virtud de la huelga de los controladores aéreos. Adicionalmente, expondremos el alcance de las medidas adoptadas en 2020, las críticas relacionadas con la centralización de la gestión de la pandemia en manos del gobierno nacional y finalizaremos mencionando las decisiones más importantes del Tribunal Constitucional en relación con este tema. Primera parte. Generalidades sobre los tres estados de excepción previstos en derecho español: el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. El régimen jurídico aplicable. El marco jurídico aplicable a estos regímenes excepcionales está determinado por tres textos. En primer lugar, los artículos 55, 116, 155 y 169 de la Constitución. En segundo lugar, la Ley Orgánica 4 de 1 de junio de 1981 sobre los estados de excepción y de sitio, y a ella me referiré de manera permanente en este episodio. Por lo tanto, la llamaré de ahora en adelante Ley Orgánica sobre los estados de excepción o Ley Orgánica 4 de 1981. Por último, estos regímenes excepcionales también están regulados por los artículos 162 a 165 de la Resolución de 24 de febrero de 1982 sobre el reglamento del Congreso de los Diputados. En cuanto a esta resolución, ella establece el procedimiento a seguir para aprobar la declaración hecha por el gobierno de alguno de estos regímenes excepcionales. Y en cuanto al Congreso de los Diputados, vale la pena mencionar que él es una de las cámaras que compone el Poder Legislativo español. Definición y características. La declaración de los llamados estados de excepción en países como Colombia procede en España cuando las circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Dichas circunstancias extraordinarias son diferentes,
Por lo tanto, existen 3 tipos de regímenes excepcionales. Como ya hemos mencionado, el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. El estado de alarma, en primer lugar, se asimila al estado de emergencia económica, social y ecológica que prevé el artículo 215 de la Constitución colombiana. En este sentido, es un régimen jurídico que se declara en España para permitir la adopción de medidas excepcionales que permitan dar una respuesta gubernamental rápida cuando ocurran catástrofes naturales, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales y desabastecimiento de productos de primera necesidad. En este sentido, el parágrafo 2 del artículo 116 de la Constitución española indica que el estado de alarma se hará declarado por el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros por un periodo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Vale la pena agregar que la declaración del estado de alarma puede conllevar a la adopción de ciertas medidas que limiten ciertos derechos y las libertades fundamentales. Sin embargo, en la segunda parte de esta investigación profundizaremos en este aspecto, pues es importante. Continuando con el estado de emergencia, en segundo lugar, él puede asimilarse a l'état d'urgence francés, al estado de emergencia francés, previsto en ese país, en Francia, por la ley número 55-385 de 3 de abril de 1955 y por el artículo 16 de la Constitución. En España, en particular, él permite hacer frente a las alteraciones del orden público que impiden el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y los servicios públicos. Por otra parte, conforme al parágrafo 3 del artículo 116 de la Constitución española, este régimen será declarado por el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta que la autorización y proclamación del estado de emergencia determinará expresamente los efectos del mismo, el territorio al que aplica y su duración, la cual no podrá exceder de un periodo de 30 días, que no obstante son prorrogables por la misma duración y en las mismas condiciones. En cuanto al estado de sitio, en tercer y último lugar, este es el régimen que se activará en respuesta a una amenaza a la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial o el orden constitucional. Conforme al numeral 4 del artículo 116 de la Constitución, él será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno, con la particularidad de que el Congreso determinará el territorio al que se aplica, su duración y sus condiciones. Principios y elementos transversales a estos 3 regímenes. Los artículos 1 a 3 de la Ley Orgánica 4 de 1981 prevén los siguientes 6 elementos comunes a estos 3 regímenes excepcionales. En primer lugar, los principios de necesidad y de proporcionalidad. Ellos implican que las medidas a adoptar durante su vigencia deben ser las estrictamente necesarias para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Por lo tanto, deben declararse y aplicarse de forma proporcional a las circunstancias que se vayan presentando. En segundo lugar, el principio de temporalidad. Este quiere decir que las medidas adoptadas en el marco de uno de estos 3 estados finalizan en cuanto se extingue el régimen excepcional en cuestión. En tercer lugar, la activación por parte del gobierno de alguno de estos estados no interrumpe en ningún momento el funcionamiento normal del servicio de la administración pública. Es decir, su declaración no impide el cumplimiento de las misiones constitucionales del Estado.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados no puede ser disuelto mientras esté en vigor y ambas cámaras del Poder Legislativo, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado, son convocadas inmediatamente si no están reunidas. No obstante, si el Congreso de los Diputados está disuelto, sus funciones serían asumidas por la llamada Diputación Permanente, la cual es un órgano de naturaleza especial que cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas funciones no queden desatendidas cuando él haya sido disuelto o haya expirado su mandato. En cuarto lugar se encuentran los principios de inmediatez y publicidad, que quiere decir que la entrada en vigor de alguno de estos regímenes excepcionales está supeditada a la publicación de su declaratoria o activación en el llamado Boletín Oficial del Estado. Además, esta declaratoria y los decretos emitidos por las autoridades durante la vigencia de uno de estos regímenes excepcionales deben ser difundidos en los medios de comunicación. En quinto lugar, tenemos como elemento común a los tres regímenes excepcionales que prevé el derecho español que los actos y decretos adoptados por la administración pública durante la vigencia de alguno de ellos pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que la activación de alguno de ellos no debe utilizarse para tomar decisiones importantes. Por esa razón, el artículo 169 de la Constitución española prohíbe las iniciativas de revisión de la Constitución durante la vigencia de alguno de estos regímenes de crisis. En sexto y último lugar, tenemos el principio de responsabilidad. Este quiere decir que los daños materiales, corporales y la vulneración de derechos fundamentales causados como consecuencia de los actos y decretos adoptados por la administración durante la vigencia de uno de estos tres regímenes deben ser indemnizados. Y respecto a este principio, aprovecho la ocasión para recomendarle nuestro episodio titulado COVID-19 en España, la indemnización de los daños provocados por el estado de alarma. En él presentamos el artículo titulado, abro comillas, la indemnización de daños o perjuicios causados por las medidas adoptadas durante el estado de alarma, cierro comillas, que escribió Eva María Nieto, una profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Continuando con el tema de hoy, teniendo en cuenta todo lo que hemos expuesto, examinemos ahora con mayor profundidad los aspectos teóricos y prácticos del estado de alarma declarado por el gobierno español el 14 de marzo de 2020 para la gestión de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El estado de alarma, presentación teórica y práctica. Como se mencionó con anterioridad, el estado de alarma está previsto desde el artículo 4 al 12 de la Ley Orgánica número 4 de 1981. Con fundamento en estas normas, el gobierno español puede activar este régimen si se da alguno de los siguientes 4 casos concretos de alteración grave de la normalidad. Me refiero a crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes graves, así como cualquier situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad o de paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. Adicionalmente, el procedimiento para declarar el estado de alarma está establecido en el artículo 162 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Al respecto, es importante destacar que el decreto ley que activa el estado de alarma debe determinar su ámbito territorial, sus efectos y su duración. En cuanto a la duración, esta no puede superar los 15 días. Sin embargo, este régimen puede ser prorrogado, pero solo con la autorización expresa del Congreso de los Diputados.
Por otra parte, el artículo 11 de la Ley Orgánica número 4 de 1981 autoriza a la autoridad competente, que generalmente es el gobierno central, a adoptar las siguientes medidas extraordinarias durante este periodo. Primera, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Segunda, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Tercera, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza con excepción de los domicilios privados. Cuarta, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Y por último, quinta, impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción. La autoridad competente también puede adoptar otras medidas. Así, en casos de crisis sanitarias, catástrofes naturales o calamidades públicas, la autoridad puede adoptar las medidas previstas en las leyes especiales relativas a la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, las aguas subterráneas y los bosques. Por otro lado, en el caso de situaciones de carencia de productos de primera necesidad o de interrupción de la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad, la autoridad competente puede aceptar la intervención del sector privado y de su personal. Desde la entrada en vigor de la Constitución española actual, que data de 1978, solo dos acontecimientos han provocado la activación del estado de alarma en España. La huelga de los controladores aéreos que provocó el cierre del espacio aéreo del país los días 3 y 4 de diciembre de 2010 y la pandemia de la COVID-19. Examinemos cada uno de ellos. La huelga de los controladores aéreos del año 2010. En diciembre de 2010, el presidente de ese entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró el estado de alarma en todo el país por un periodo inicial de 15 días tras un Consejo de Ministros extraordinario que se realizó para evaluar la situación de caos aeroportuario provocada por la negativa de los controladores a trabajar. El contenido del decreto por el que se declaró el estado de alarma, el decreto Ley 1611/2010 de 3 de diciembre, facultó al gobierno a adoptar medidas excepcionales. Así, los controladores aéreos civiles, por un lado, fueron sometidos al régimen jurídico y disciplinario de las Fuerzas Armadas y, por otro, obligados a volver a sus puestos de trabajo. Sin embargo, ese año el gobierno no modificó ni alteró aspectos relacionados con, por ejemplo, las competencias de las comunidades autónomas. Este punto es importante porque, como veremos más adelante, el estado de alarma de marzo de 2020 fue muy criticado por la recentralización temporal del poder en manos del gobierno nacional. El control judicial del decreto Ley 1611/2010 de 3 de diciembre. La activación del estado de alarma de 2010 causó controversia dada la ausencia de un precedente similar. Por lo tanto, el decreto Ley 1611 fue recurrido ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional. El alcance de las decisiones posteriormente emitidas es muy importante porque otorgó a los magistrados la oportunidad de hacer aclaraciones fundamentales sobre el régimen excepcional del estado de alarma. El profesor Fernando Pastor Merchante lo describió muy bien de la siguiente forma, abro comillas. Los huelguistas y sus representantes habían impugnado la validez de la declaración del estado de alarma ante el Tribunal Administrativo Ordinario,
pero el Tribunal Supremo desestimó el recurso por considerarlo inadmisible debido a la naturaleza del decreto que declaró el estado de alarma. El Tribunal Constitucional, al resolver un recurso de amparo, confirmó que aunque se formalice en un decreto dictado por el Consejo de Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma en atención a su contenido normativo y efectos jurídicos debe entenderse como una decisión o disposición con rango o valor de ley. Cierro comillas. Como resultado de lo anterior, un decreto ley que activa el estado de alarma solo puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional. Esto se debe a que este tipo de decretos están diseñados para tener fuerza de ley, incluso si se trata de un texto adoptado por el gobierno. En efecto, en ausencia de tal característica, un decreto ley, en primer lugar, no podría ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad. En segundo lugar, no podría ser objeto de un recurso de amparo, que en España es una reclamación realizada a título individual para solicitar a un juez la protección de los derechos fundamentales. Por último, no podría cumplir con la exigencia del agotamiento de la vía judicial, y esta es precisamente un requisito para presentar el mencionado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Tribunal Constitucional precisó en ese entonces que en tales circunstancias excepcionales el gobierno actúa como órgano político y no como órgano de la administración. No ejerce potestades administrativas ni dicta actos de esa naturaleza y por lo tanto su actuación no puede ser calificada como, entre comillas, administrativa. En consecuencia de lo anterior, el estado de alarma no es un régimen específico de policía administrativa que derive de la potestad reglamentaria del gobierno. Finalmente, el Tribunal Constitucional señaló que el estado de alarma, a diferencia de los estados de excepción y de sitio, no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, sino únicamente la imposición de determinadas limitaciones o restricciones a su ejercicio. Respecto a este punto, debe advertirse que dicho precedente jurisprudencial planteó varios interrogantes posteriormente durante la crisis sanitaria producida por la COVID-19. Precisamente la medida más importante de la declaración del estado de alarma de marzo de 2020 fue la limitación de la libertad de circulación de las personas. En efecto, los ciudadanos únicamente podían circular por el espacio público para la realización de ciertas actividades y de manera individual. No obstante, volveremos sobre esta cuestión en específico más adelante. Continuemos. El estado de alarma 2020. El alcance del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. La rápida propagación del coronavirus, tanto a nivel nacional como internacional, exigió una acción gubernamental inmediata y eficaz para hacer frente a sus efectos. Dicha circunstancia extraordinaria dio lugar a una crisis sanitaria de una enorme magnitud, no solo por el elevado número de españoles infectados, también por el riesgo extraordinario que ella representa aún en la actualidad para el libre ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. En este contexto, el gobierno español respondió a la pandemia activando el primer estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Este régimen de emergencia llegó a su fin el 21 de junio de 2020, tras ser prorrogado 6 veces. Sin embargo, un segundo estado de alarma fue declarado posteriormente, el 25 de octubre de 2020, por medio del Real Decreto 926/2020. Este debió finalizar el 9 de noviembre de 2020, pero el Consejo de Ministros aprobó una prórroga por un periodo de 6 meses el 3 de noviembre de ese año.
Por lo tanto, el segundo estado de alarma finalizará el 9 de mayo de 2021. El primer estado de alarma de marzo de 2020 concentró la gestión de la crisis en las manos del gobierno central. Este, por su parte, encargó a los ministros de Sanidad, Transportes e Interior la adopción de medidas extraordinarias. Algunas de ellas fueron las siguientes. Primera, el confinamiento general de la población. Segunda, el sometimiento de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, de los trabajadores de la sanidad pública y de los establecimientos privados a las órdenes del Ministerio de Sanidad. Tercera, la limitación de la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas. Cuarta, la suspensión de la educación preescolar en todos los centros y niveles. Quinta, el cierre de todos los establecimientos comerciales considerados no esenciales. Sexta, el cierre de establecimientos culturales y deportivos y la suspensión de dichas actividades. Séptima, el cierre de hoteles y de restaurantes. Estas medidas suscitaron lógicamente controversia. Por un lado, porque supusieron limitaciones principalmente a la libre circulación de las personas, a la libertad religiosa y al derecho de reunión. Por otro lado, porque volvieron a centralizar temporalmente el poder en manos del gobierno nacional. Como resultado, se cuestionó no solo la intensidad de estas restricciones, también si se habría requerido la declaración del estado de excepción en lugar del estado de alarma. No obstante, la doctrina ha expuesto argumentos para sostener que el estado de alarma es el régimen de excepción más adecuado para enmarcar estas medidas que se adoptaron, dada la redacción de la norma, es decir, del artículo 4 de la Ley Orgánica número 4 de 1981, que prevé explícitamente el estado de alarma. Las críticas realizadas a la activación del estado de alarma 2020. El estado de alarma 2010 no afectó a las principales competencias de las comunidades autónomas. Sin embargo, aquel de marzo 2020 sí planteó una serie de cuestiones al respecto. En primer lugar, las autoridades autonómicas pusieron en marcha las medidas de respuesta a las crisis sanitarias que prevé la legislación sanitaria ordinaria, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución. No obstante, posteriormente se produjo una concentración de poderes en el gobierno nacional con la activación del estado de alarma de marzo de 2020, seguida de la adopción de medidas que supusieron limitaciones o restricciones al ejercicio de libertades como la de circulación de personas o de tránsito de vehículos en determinados lugares. Al respecto, cabe señalar que la constitucionalidad de esta recentralización del poder y de este tipo de medidas fue confirmada por la jurisprudencia en el pasado. En efecto, se entiende que en estas circunstancias hay sin duda dos objetivos legítimos que las justifican. En primer lugar, la garantía del derecho a la vida y a la integridad física de las personas prevista por el artículo 15 de la Constitución, y en segundo lugar, la protección de la salud de la población, prevista en el artículo 43 de la Constitución. De hecho, así lo recordó el Tribunal Constitucional el 30 de abril de 2020, a través de un auto en el que se desestimó el recurso presentado por un sindicato de trabajadores contra una resolución que no concedió autorización para que ellos pudiesen celebrar una manifestación el 1 de mayo, Día del Trabajo. En dicha ocasión, el Tribunal Constitucional indicó que es legítimo el objetivo que persigue el gobierno central de evitar la propagación de una enfermedad grave cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los servicios sanitarios públicos. Por lo tanto, en dicho caso, el tribunal no autorizó la manifestación. A pesar de estas razones, algunos grupos parlamentarios acusaron al gobierno central de implementar un, abro comillas, modelo de imposición, cierro comillas, a través de la declaración del estado de alarma, que no permitió a las comunidades autónomas ejercer su capacidad de autogobierno de acuerdo con la legislación ordinaria existente.
En particular, se criticó la falta de acuerdos políticos previos entre el gobierno central y las comunidades autónomas para determinar y aplicar dos tipos de medidas decretadas a través del Real Decreto 463/2020 y sus prórrogas. En primer lugar, las destinadas a hacer frente a la pandemia y, en segundo lugar, las de retorno a la llamada nueva normalidad. En este sentido, se señaló que la denominada encomienda de gestión, prevista en el artículo 11 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, era la técnica organizativa de derecho público ordinario que permitía a las presidencias de las comunidades autónomas dirigir la aplicación de las medidas de alarma y del procedimiento para la desescalada ordenado por el Gobierno central y adoptado por el Ministerio de Sanidad. Por otro lado, algunos grupos parlamentarios también criticaron las prórrogas al estado de alarma, es decir, la extensión de lo que implicó una excepción a la normalidad constitucional. De allí que el presidente actual, el presidente Pedro Sánchez, fuera acusado, por un lado, de utilizar este régimen de excepción para limitar la libertad de expresión y de reunión y violar el derecho de manifestación, y por otro, de cometer el delito de prevaricato al haber presuntamente ordenado a la policía cometer actos que extralimitaron sus funciones. Las decisiones más recientes del Tribunal Constitucional relacionadas con la pandemia de la COVID-19. Finalmente, vamos a hablar sobre las decisiones del Tribunal Constitucional más importantes relacionadas con este tema. Desde el inicio del primer estado de alarma hasta el 22 de junio de 2020, es decir, un día después de su finalización, el Tribunal Constitucional dictó un total de 1.486 resoluciones judiciales. Esto se atribuye al hecho que, como se mencionó anteriormente, durante el estado de alarma la revisión judicial de su declaratoria y de sus prórrogas es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Así, por ejemplo, la Sala Primera resolvió 714 casos. Para ello dictó 7 sentencias, 7 autos y 700 providencias judiciales con el objetivo de resolver los recursos de amparo presentados por los ciudadanos. Además, la Sala Segunda resolvió por su parte 731 casos. Para ello dictó 12 sentencias, 6 autos y 713 providencias judiciales. Posteriormente, el 6 de mayo de 2020, el Tribunal Constitucional, reunido en un pleno no presencial, dictó 19 providencias judiciales. Entre ellas se destaca la admisión de los siguientes 3 recursos de inconstitucionalidad. En primer lugar, el recurso presentado por los grupos parlamentarios Vox y Partido Popular contra el Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social producido por la COVID-19. En segundo lugar, el recurso interpuesto por el Gobierno Nacional contra el Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Y por último, el recurso presentado por 50 diputados del grupo parlamentario de Vox contra, primero, el Decreto Ley 463 de 2020 que activó el estado de alarma, segundo, sus 4 primeras prórrogas, y tercera, la orden SND/298 de 29 de marzo de 2020, por la cual se establecen medidas excepcionales respecto a las ceremonias fúnebres para limitar la propagación y difusión de la COVID-19. Y bien, esos son los puntos más importantes respecto al primer estado de alarma declarado en España en marzo de 2020. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, cuéntenos en los comentarios. Hasta la próxima.